Me has invitado a tu casa y en medio de esta gran biblioteca, si se puede llamar así, Si se puede, al menos lo intenta hacer. veo que eres un estudioso de la filosofía, sobre todo de la filosofía analítica, y quisiera que me hablara de los principios cuando comenzaste a estudiar en La Habana y yo acá en Miami. Bueno, sí, yo empecé en La Habana en historia, la carrera de historia. Me acuerdo que lo había tomado por dirigido, había acabado de salir del servicio militar y como en matemáticas no era muy bueno, pues me decidí por las ciencias sociales. Lo que había disponible en aquel entonces para los estudios dirigidos era la carrera o de historia o derecho o bibliotecología y no me acuerdo otra más. Pero en ese caso elegí por historia. Pero de todas formas había algo que me faltaba, que no me motivaba lo suficiente, ¿no? Sí, lo que más me interesaba era la filosofía, pero para ello había que hacer aquellos exámenes de ingreso en matemáticas y opté por la vía entonces de la historia. Al mismo tiempo, por aquel entonces conocí a unas amistades mías que estaban en la Facultad de Psicología y me hablaron si estaba interesado en unirme a ellos, a un proyecto conjunto que tenían de estudios de la obra de Freud y de Lacan. Y aquello me entusiasmó muchísimo, entré en el proyecto aquel y empezamos a trabajar el psicoanálisis, primero leyendo los grandes textos de Freud fundamentalmente y los que nos habían llegado a La Habana o que teníamos en una biblioteca más o menos rústica que se fue armando en el Policlínico 17 Coto, en el Vedado. Ahí es donde radicó la sede por mucho tiempo del proyecto nuestro del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de La Habana. ¿Qué año? Que yo formé parte entonces. Te hablo de la década de los 90. Fundamentalmente yo entro en el grupo que ya el grupo se había formado desde el 89 y fue mudando de unos miembros a otros y en el 94, que es más o menos cuando yo me acerco al grupo, que me habló una muchacha, colega de nosotros allá en el grupo, que si quería pertenecer, que si quería ser miembro, yo le hablé también a un amigo mío y juntos fuimos para allá, un amigo mío que después estudió psiquiatría, era médico entonces cuando eso. Y empezamos en el grupo de psicoanálisis por muchos años y hasta el punto que bueno, después venía un analista a La Habana. El grupo empezó a tener ya lazos serios con la escuela de la causa freudiana de París, que era la escuela que fundaron los alumnos de Lacan. Y bueno, por ahí hubo una historia en toda la década de los 90, hasta allá al final, después que vine para acá, para Miami, fue básicamente trabajando mucho el psicoanálisis. Sobre todo lo que más me interesaba no era tanto el aspecto psicológico como el aspecto filosófico que traía la impronta lacaniana. Y entonces bueno, me decidí por esa vía y la historia fue quedando como un poco como en la historia, ¿no? Como rezagada. Vaya, sin que sea, yo sé que tu especialidad es la de la historia, pero opté más por el aspecto filosófico de la obra de Lacan, del psicoanálisis lacaniano. Soy graduado de historia, pero me interesa mucho tremendamente la parte del enfoque filosófico de la historia y de las otras ciencias. ¿Qué tú me puedes decir del sistema de ciencia en general? ¿Qué relación tiene en este sentido la filosofía analítica y en comparación con la filosofía continental, que se mueve mucho en Europa? ¿Cuáles son las pugnas fundamentales y cuáles son sus estilos? Me alegro que tú comentes eso, porque eso es un punto decisivo. Pero cuando se presenta alguien como el investigador en filosofía analítica, ya eso inmediatamente crea crispaciones, ¿no? Ya crea por lo menos presuposiciones sobre una posición, un esquema de pensamiento, una particularidad epistemológica, un enfoque distinto, que se expresa básicamente en que de un lado, como mismo mencionaste tú, hay un grupo llamado filosofía continental y otro grupo del lado de acá como filosofía analítica. Básicamente, este cisma, que no viene de ahora, eso está basado precisamente en una gran disquisición que se produjo en el siglo XVII, fundamentalmente, y esto fue básico, entre Descartes y Locke, y después entre el pensamiento de Locke, que ya había muerto para entonces, y la revisión que Leibniz hace del ensayo famoso de Locke. Esta controversia del siglo XVII, que era una controversia en relación a cómo yo me relacionaba con la realidad, cómo adquiría el pensamiento, ese que es un problema epistemológico, ese solo detalle se convirtió en
como una gran base para relanzar a partir de ahí todo el gran debate que se va a producir posteriormente en el siglo XX, cuando Husserl intenta revisar toda la metafísica que se había hecho hasta ese momento, con el ánimo de criticarla para ver si se producía a partir de ahí una ciencia que para él era eminentemente cartesiana. Y a eso ya va creando, sí, perdón. Una ciencia estricta. Sí, desde esa perspectiva, pero fundamentalmente cuando digo cartesiana es porque se basaba más en el racionalismo y en que toda la disquisición o todas las elaboraciones del pensamiento iban a producirse desde el sujeto y nunca todo lo que se iba a producir, la síntesis que se podría hacer entre el objeto y el sujeto siempre se iba a producir dentro del sujeto. Esto puede parecer bastante hegeliano, pero desde la perspectiva de Husserl lo que él buscaba era que aquel objeto que no me era una garantía, pues todos los signos de la realidad me podían mentir, incluyendo todas las elaboraciones que yo tenía sobre las cosas, mis pensamientos, todo eso podría mentirme. Pero lo único que no me mentiría, y este es el gran dictum de Descartes, era que yo dudaba. Y porque dudaba, pensaba. Entonces, a través de este punto, poniendo la realidad en suspenso, decía Husserl, eso le llamó la apogée fenomenológica, la reducción fenomenológica. Él ponía eso en suspenso, la realidad, ya que no tenía garantía sobre ella, y se volcaba todo a buscar las esencias que producían mi pensamiento. Desde dónde se producía este pensamiento. Y esa búsqueda de las esencias creó, de cierta manera, no porque Husserl buscara eso, sino porque en esa búsqueda creó de un lado una filosofía que se interesaba por el en sí del sujeto y otra que se interesaba por el afuera. Del lado analítico, en ese momento, que no se llamaba filosofía analítica, sino que era un pensamiento que se derivaba de los empiristas, que teníamos en Inglaterra a Bertrand Russell y en Austria estaba Gottlob Frege. Y por ahí empieza a abrirse el camino que va a ser después de dominio del área anglosajona de lo que fue la filosofía analítica. Digo de lo que fue porque en el presente esa filosofía tal como se la conoció está agotada, solo que con la diferencia que se ha realimentado de los grandes descubrimientos contemporáneos de las neurociencias. Pero en aquel momento esta filosofía que empieza, como te dije, con Frege y con Russell, a medida que van produciendo un pensamiento más cercano a la ciencia y comienzan a basar su filosofía y todo su esquema de pensamiento en lo que ellos consideraban un método científico. Partieron de aquel primer método de Bacon, que era hablo de Francis Bacon, que era el método de la observación, el método inductivo. Este método inductivo, que era observar determinados elementos, a partir de ahí convertirlo en una generalidad y producir una ley. Un método aparentemente simple, pero es el método que fue definiendo poco a poco la filosofía empirista contemporánea a partir del siglo XX básicamente, que es donde se produce este signo. Y entonces, a medida que se fue cirniendo más el objeto de interés, que era precisamente los objetos del mundo, o cómo yo conozco el mundo, una problemática que viene desde Kant y que ellos la heredan, pero que no continuó en la tradición continental porque se fue por una vía más idealista, que fue la de Hegel, todo lo que fue el idealismo clásico alemán, como se llama en Cuba, o la filosofía idealista alemana, ¿no? Como se conoce. Husserl lo que trató de hacer fue recuperar eso que se había perdido y volver el pensamiento, la filosofía, convertirla en algo científico desde su posición, que era la de la lógica como base de todas las operaciones. Del lado analítico ya se iba separando más y viendo cuál era el camino, que comienzan a usar, como te dije, todos los métodos que se consideraban científicos, y esta filosofía de acá se fue hablando de ella, me refiero a la filosofía continental, que no se le decía continental exactamente. Primero fue la fenomenología de Husserl y fue derivando en otras corrientes. En este caso vino, por ejemplo, la corriente que se deriva de los alumnos de Husserl del existencialismo, que bueno, que eso es, creo que es una favorita tuya. Muy interesante, me gustaría que abundara sobre eso.
de eso creo que voy a abundar menos que tú. Podría abundarte más del lado analítico. Pero bueno, creo que que esa vía que se abre, que los analíticos la consideran que se cierra, es una vía de la experiencia misma del sujeto. Hay un momento que Husserl se da cuenta que esta búsqueda de las esencias, mientras ponía la realidad entre corchetes, mientras que la ponía ahí en suspenso para poder regresar a las esencias, se le perdía algo, había algo que se le escapaba. Y él mismo se da cuenta, porque yo creo que, no voy a decir la palabra genio, pero estaba muy cercano a ello. Era un hombre muy avisado, con un conocimiento y una erudición enormes. Y muy inteligente. Sí, sobre todo. Y se da cuenta que algo se le escapa. Él se da cuenta que el dilema está en, o bien lo resumo del lado del sujeto, o bien hago una experiencia del objeto. Pero cómo sintetizar las dos cosas, sin que esas dos cosas se sinteticen en el adentro. Era muy difícil. Él se da cuenta después que hay afuera algo, y él lo trata de subjetivar, y a eso le llamó el mundo de vida o Lebenswelt. Entonces ese mundo de vida, y que fue el último Husserl de las conferencias del 35, que hay una novela de Kundera donde lo menciona, por cierto, sí, que fueron unas conferencias que dio Husserl en Praga y Viena, donde él casi, no es que él rechazara su sistema ni abjurara de él, pero casi que lo hace, porque empieza a decir que espérate, que hay algo que se nos escapa. Es como el dicho ese, hay un dicho de Ortega C, que no domino muy bien, pero que donde Ortega C dice algo de que hay que regresar a las cosas, o vayan, se lo dice a los argentinos, sin que yo me haga eco de ello, ¿no? Claro. Pero le dice a los argentinos, ustedes argentinos, vayan a las cosas. No sé cómo lo entendieron los argentinos, pero cuando él lo dice, creo que se está refiriendo a cierto lema de Husserl, que era regresar a las cosas mismas. Y ese fue el Lebenswelt, precisamente regresar a esas cosas de la vida cotidiana y comenzar a ver el objeto como objeto de mi experiencia, y cómo esa experiencia se daba en la existencia. Y eso ineludiblemente fue llevando hacia el camino del existencialismo. Sí. Muy interesante, y me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo tú ves el gran dilema que se muestra hoy por parte de la crítica a los filósofos, que son personas que se quedan más bien en las áreas de sus academias discutiendo en sí mismos, y que no se, digamos, trasladan al mundo público para debatir y discutir sobre los problemas de la vida? Bueno, sí, eso es bien interesante, ¿no? Yo en muchas ocasiones he defendido la posición de que la filosofía es un campo independiente, ¿no? Y de que el filósofo, independiente de la escuela que elija, o de la escuela que lo elija a él, responde a ese campo, ¿no? Como el psicólogo responde al campo de la experiencia mental, o como el historiador responde a los hechos que han ocurrido en la historia, en el pasado del hombre, a partir de ahí derivar algunas ideas o perspectivas sobre el futuro, que ya lo enganchan con la política. En la filosofía ocurre lo mismo, es decir, dentro de ella hay clubes, por llamarlo de alguna manera, escuelas, que identificadas con ellas mismas, con su propia jerga, se separan de las otras. En la experiencia del pensamiento analítico ocurrió algo curioso. O sea, hay un filósofo en los años, yo diría 80, 90, porque ahora no tengo la fecha precisa, lo podría buscar, pero que es el Richard Rorty, que seguramente lo has leído o has oído mencionarlo. Richard Rorty se convirtió de pronto en el hereje de la filosofía analítica. Había una gran esperanza con él cuando joven, porque él empezó en la filosofía analítica y no era cualquiera. Empezó muy bien y con pequeñas tesis con las que fue elaborando la filosofía, hasta que se da cuenta de que ni los filósofos analíticos ni los continentales tenían una verdad sobre la adecuación del sujeto con la experiencia. Así que esto se daba, y es que en ese momento coincide que el giro lingüístico había tomado fuerza. Había comenzado con el siglo XX, lo cual se me olvidó decir que ese es un punto significativo que separó el pensamiento de Husserl de la lógica de Frege y de Bertrand Russell.
que fue no lingüística como tal, porque hasta ese momento se consideraba la lingüística algo histórico, hasta que aparece Saussure, Ferdinand de Saussure, el lingüista ginebrino. Bueno, ¿era de origen francés o francés? Creo que era suiza o bueno. bélgica, pero bueno. Ferdinand de Saussure. Él comienza a hacer unos cursos de lingüística y empieza a ver la lingüística no como algo histórico, sino como algo estructural. Y a partir de ahí nace la idea del estructuralismo, que viene después, ¿no? Que eso deriva después, más tarde. Pero en ese momento, el lenguaje, lo que se conocía como filosofía del lenguaje, era lo que se había derivado de la lógica de Frege y de Bertrand Russell. No tenía nada que ver con la lingüística de Saussure. Pero eso produce un giro inevitable, que tiene repercusiones en los años 80, 90, como te dije, en esas 2 décadas, con el trabajo de Richard Rorty. Hasta el punto que él llega a cuestionar la filosofía analítica y decir que no es posible construir allí ningún objeto, porque todo esto depende de la representación, depende de el giro lingüístico depende todo de la construcción lingüística, depende del lenguaje. Y al decir esto, creaba una ruptura notable en la cual él tenía, porque no le quedaba otra alternativa, porque lo sabía, que equiparar en una igualdad, en una ecuación de igualdad, a algunos filósofos analíticos con otros continentales. Él llegó a igualar, por ejemplo, el trabajo de Quine, que era precisamente decir que nuestra adecuación con la realidad no es con una correspondencia unívoca, que siempre hay algo ahí que resbala, que falla, que no tiene una concatenación directa, y que esa correspondencia necesariamente tiene que pasar por un holismo, que él lo llamó la tesis de Duhem-Quine, porque refería al físico Duhem, que era un convencionalista como Poincaré, para los cuales la física en aquel momento no había aparecido todavía, o estaba a punto de aparecer la física de Einstein, la relatividad, pero hasta ese momento no había venido la revolución einsteiniana. Y ellos plantean de que la física, que se basa en la geometría, no es como tal una cuestión de la experiencia, sino que se puede trazar desde el punto de vista de la geometría, y a partir de ahí construir axiomas que son convenciones al final sobre lo que pasa en la realidad. Es decir, para ellos la física era una convención. Entonces Quine, usando eso inteligentemente, lo aplica a la interpretación que va a hacer de la realidad como filósofo analítico. Y en esa interpretación él dice que lo que falla es la correspondencia biunívoca entre la realidad y la teoría, en este caso las teorías científicas. Esa falta de correspondencia que él ve, dice que solo se puede capturar, solo se puede arreglar eso de alguna manera con algo que él llamó el holismo, que sin contraponerse resuelve algunos problemas que se le crean a Popper con el falsacionismo. Es decir, él incorpora más que criticar o refutar como el pensamiento de Popper, ¿no? Básicamente de la teoría falsacionista. Lo que hace la teoría de Quiniana es incorporar. Te decía esto de Quine porque Rorty, que fue alumno también de Quine, es decir, él va a desmontar todo lo que... Quine era una figura muy importante acá, y de cierta forma es el fundador de la escuela analítica en los Estados Unidos, porque él aprendió todo esto, todo en la cuestión de la lógica, que la estudió en Europa con un programa de estudios abroad, afuera, que lo consiguió y fue a Europa y estudió lógica con Carnap en el Círculo de Viena y en Praga también. Viene aquí a Estados Unidos en el 30 y pico, antes de la guerra, emocionado con aquello, y funda cátedra en Harvard. Y a partir de ahí comienza a enseñar. Primero Carnap y después la emprende con Carnap, que eso sería otro tema, y comienza todo lo que es el periplo de la filosofía analítica. A partir de ahí casi todos, digamos, que son alumnos de Quine. Pero como Saturno devora a sus hijos, Rorty se le enfrenta, y por tocar esa figura, y no porque fuera una cuestión personal, se nos enfrenta a la cuestión teórica y a plantear otra cosa, decir, estoy contra toda representación, soy un antifundacionalista y un antirepresentacionalista. Porque él comienza a ver que, por ejemplo, en Heidegger, en Derrida, hay otras que son corrientes que los analíticos olvidaron completamente, las echaron a un lado, las alienaron,
y que a su vez los continentales alienaron aquello cuando tienen muchos puntos de encuentro, muchos puentes, y comienza a tirar puentes entre un lado y el otro. Y esto obviamente las personas que a veces ocupan los roles de mediadoras en la experiencia del hombre histórica no son siempre bienvenidos. A Rorty le pasó igual que a Aaron Blunt. Tuvieron que apartarse de su cátedra, irse a enseñar solo, a crear el círculo casi con amigos, pequeños grupos de amigos. Y me gustaría preguntarte en este sentido, siendo Rorty un pragmatista, de hecho, ¿qué relación tú le puedes encontrar ya a la filosofía con otra ciencia como la antropología? ¿Qué vínculo se le puede obtener? ¿Qué resultados se le puede tener para investigaciones de esa índole, antropológica, etnológica? ¿Me puede hablar algo sobre eso? Bueno, sí. Yo te diría que ahí, eso se está trabajando hoy en día, porque ahí, imagínate, se puede caer en el... Caer no, eso lleva indefectiblemente al debate sobre los valores, sobre la eticidad. Y ese es un debate que recientemente lo empezó a abordar Hilary Putnam, que hizo buenos lazos y buenas migas con Habermas, con el propio Rorty, con Kolakowski, y han empezado a trabajar juntos, incluso con Gadamer en su momento lo hizo, y empezando a pensar toda esta perspectiva. Pero hasta ahora, al menos que yo tenga conocimiento, no hay un trabajo salvo, voy a decirte con la salvedad del trabajo de Clifford Geertz, que es como se llama el antropólogo norteamericano, Clifford Geertz, que ha trabajado mucho desde el empirismo, todo lo que es la experiencia con el hombre, ahí en su existir, en su acaecer mundano. Pero la manera en que lo aborda Geertz, que es el único que yo conozco de la estirpe empirista que ha trabajado la cuestión antropológica. Y hasta ahora, otro que lo ha trabajado desde el punto de vista del arte es un filósofo del arte estético que se llama Danto. Danto, sí, como no. Arthur Danto se llama él. Ha trabajado esto. Yo lo estuve estudiando un poco y es interesante la perspectiva de cómo él logra unificar a Hegel con el pensamiento lógico empirista. Eso es bien difícil, porque para él el artefacto artístico es lo mismo un artefacto lógico que lo podemos analizar como objeto y un artefacto que tiene que ver con la historia de su propio devenir. Entonces logra conjugar ambas cosas de una manera magistral, ¿no? Teóricamente magistral. Ahora, si ya tú me preguntas por la experiencia antropológica, te diría que es Clifford Geertz, aun cuando mis sentimientos y toda mi empatía van hacia un cientista social que yo siempre respeté y que fue, creo que, el que me inició a mí en todos estos intereses por la filosofía, por el psicoanálisis mismo, que fue el Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, yo creo que fue el autor que me decidió a mí por la investigación social, por las ciencias sociales y entendiendo la filosofía como parte de ella. Un estructuralista de primer nivel. Sí, aunque yo discrepo con muchas cosas del estructuralismo, yo te diría que afortunado o desafortunadamente vengo de ahí, porque vengo de esta empatía con Lévi-Strauss, pero sobre todo con el pensamiento de Lacan, que fue una experiencia posterior en las décadas de los 80, 90 básicamente, que yo viví en Cuba como tal, ¿no? ¿Se puede decir o hablar desde la perspectiva de la filosofía que la historia, la antropología y la etnología es un campo aparte? O sea, el observador, el sujeto observador filosófico puede tener acceso precisamente al estudio de campo, como lo hizo Lévi-Strauss con sus estudios allá en Brasil, sobre, ¿cómo se llama este gran libro de él que publicó en Brasil? Sobre Brasil, sobre los estudios de la... Está Tristes Trópicos, pero está en toda la obra. El más famoso y el que muy pocas personas citan, que lo tengo por cierto allá adentro en ese librero, es las famosas mitológicas de Lévi-Strauss, 4 tomos, pero dedicadas completas, puede ser para algunos aburrido, pero para mí es súper interesantísimo, dedicadas a describir todos los mitos que existen en América, pero no solamente la América selvática o la América del Sur, sino incluso en Norteamérica, empezando por un mito primigenio que él lo toma como el mito origen o el mito alfa, que es un mito que él encontró en unas tribus que creo que eran llamados los Nambiguara. Eran 3 tribus fundamentales con las que él trabajó: los Bororó,
los Nambiguara y los Caduveos. Los Caduveos son los más desarrollados. Y los Nambiguara fueron muy rústicos, muy simples, porque fue una cultura bastante devastada. Estos son culturas ágrafas del Amazonas, tribus, con las que él comienza en la elaboración de los mitos, pero terminó con mitos norteamericanos, de las tribus norteamericanas, que son muchísimo más complejos. Pero para él, aunque todos tuvieran temáticas más complejas, tenían una misma estructura, que era lo que él quería demostrar. Y eso es un debate que lo llevo después con Derrida, donde Derrida se le enfrenta, porque ya Derrida está ya con un programa complicado, con el programa postestructuralista, y viene a cuestionar todos los conceptos de una estructura originaria, cuando dice no hay estructura originaria. Cada vez que estamos frente a alguna estructura, esta es momentánea y no es originaria. Siempre es copia de ella misma. Sí, porque la búsqueda de los orígenes para él es una empresa fútil. No va a llegar nunca a encontrar ese origen. Entonces, por eso se le enfrenta a Levi-Strauss. Si yo creo que en el presente, si se quiere trabajar la cuestión antropológica ya teniendo en cuenta todos estos antecedentes, yo creo que necesariamente se termina en la hermenéutica. Y porque de la perspectiva, como yo lo veo, de la perspectiva y de la fenomenología hermenéutica, si se puede hablar de las dos cosas separadas, desde la perspectiva de la filosofía analítica se hace muy difícil, a no ser que se opte por la posición de Clifford Geertz, tomar las experiencias tal cual están, pero esto es creyendo en un realismo directo. Si esa experiencia está allí, yo la certifico, la pongo en un récord, le abro un expediente y comienzo a trabajar esa experiencia de una tribu o de una aldea o de un grupo social determinado. Puedo estudiar cualquier cosa en la sociedad que yo quiera. El problema es la metodología. Si utiliza esa metodología descriptivista, que es la de Clifford Geertz, se haría con el objetivo de evitar la metodología estructural que se le achaca a Levi-Strauss, de que Levi-Strauss olvidó que al hacer eso se perdía la originalidad de los mitos, la originalidad de esa cultura, y que él veía mucho más de lo que realmente se podía encontrar allí. Hoy en día incluso hay un retroceso, desde mi punto de vista, a la antropología de Bronislaw Malinowski, más funcionalista, más fijándose en cuáles son las actividades de determinado grupo o subcultura determinada o determinada aldea, teniendo en cuenta hoy en día que casi todas las culturas, como dice Canclini, son culturas híbridas. Hoy en día estamos frente a la hibridez, que es un concepto postcolonial que lo trabaja, creo que Honey Baba, si no me equivoco. Es un scholar de Columbia University. ¿Qué experiencia tiene sobre Cuba? Tu percepción de Cuba acerca de la filosofía o acerca de otros estudios que tengan relación con la filosofía. Sí, bueno, la experiencia que tengo de Cuba básicamente siempre es la experiencia de uno. Un poco para jugar con la frase de Husserl de que toda conciencia es conciencia de un objeto, ¿no? Si no hay una conciencia abstracta. Pues desde esa perspectiva te diría que en Cuba, en una época Cuba pasaba por muchas etapas en cuanto a la filosofía. Hay un momento con el despertar de la Revolución Cubana que ahí el pensamiento filosófico, aunque tendió después hacia un marxismo dogmático, tuvo un momento de lucidez. ¿Con pensamiento crítico te refieres? Sí, evidentemente. Fíjate que cualquiera se puede dar cuenta, ¿no? Es la época de pensamiento crítico, definitivamente. Y esa época, como lo dice la palabra, pensamiento crítico, no era dogmático, desde mi punto de vista. Había que entender ese momento. Ese momento no es el momento de la burguesía, es el momento que lo reemplaza una clase intelectual y una clase obrera que tenían ansias de un cambio. Para bien o para mal, eso se juzga después, pero había ese momento de necesidad de un cambio. Y este grupo de pensamiento crítico que se armó incluso en torno al marxismo, curiosamente, pero que le dio cabida a un marxismo con rostro humano, digamos que era el marxismo de la escuela de Frankfurt, fundamentalmente. Hasta cierto momento estuvo muy bien todo
esta Atenas de discusión que se produce ahí en Cuba en ese momento, ¿no? La visita de Sartre, todas estas cosas catapulteaban aún más y reproducían esa necesidad de trabajar en pos de un proyecto argumentativo, de un proyecto filosófico conjunto. Se coincide con las publicaciones de pensadores que era impensable en otra época se hubieran publicado en Cuba, como son Levi-Strauss, por ejemplo. Se publicaron obras de Levi-Strauss. Se publicaron la antropología estructural básicamente, más las conferencias no, unas conversaciones que él tiene con un periodista, Chardonnier, creo que se llama, que unas conferencias se publicaron con el título Cultura, Etnos y no sé qué, Arte, Cultura y Etnos, creo que se llamó el título de la obra de Levi-Strauss. Pero se publicó a Max Weber los 2 tomos de Economía y Sociedad. Lo conozco, lo tenía. Se publicó el de Lukács, que no era muy bien visto, Historia y Conciencia de Clase, porque es el Lukács activo, el Lukács crítico, no es el Lukács de Asalto a la Razón, que tiene algunos devaneos, ¿no? Por su crítica a la filosofía que él llamó irracionalista, ¿no? Me acuerdo que leí por esa época un libro de un ayudante de Levi-Strauss, se llama Maurice Godelier. Interesantísimo. Y yo decía, bueno, ¿esto qué hace tú publicado? Publicado en Cuba, sí. No, era una cosa tremenda. Te digo, Mario Bunge, el libro La Investigación Científica, por ejemplo. Que, como tú sabes, un positivista y un conservador. Los 2 libros de Max Weber lo tenía, eso era una joya. Hablar de Max Weber, eso era... Siempre en el prólogo, que no me acuerdo quién lo escribió, no tengo conmigo los volúmenes, yo estuve en Cuba. En el prólogo, siempre, que era bastante certero, pero en el prólogo siempre hubo una explicación del veneno, ¿no? No, se le decía que eran una literatura burguesa. Que la sociología de por sí era una ciencia burguesa, de origen burgués. Y esa es una muralla. Hay que esperar a los años 90 que se den cuenta de eso para que reabran la cátedra que habían cerrado de sociología en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Oye, hablaste de Malinowski, y Malinowski yo creo que es el quien le da, como se dice, la patada a Fernando Ortiz con su gran concepto de transculturación. ¿Tú consideras de que la etnología, la antropología cubana todavía tiene ese lastre del funcionalismo? A tu modo de ver. Yo no sé ni cuál es el presente de esos estudios. Yo sé que habían abierto la cátedra Fernando Ortiz, no sé si habrá convertido en un centro ahora. Hay un centro de estudio de Fernando Ortiz. Yo creo que si ha leído sobre transculturación, ¿considera exactamente de que es un concepto funcionalista? No lo he trabajado. No lo he trabajado. Me enfrasqué más en la antropología de Levi-Strauss. Sí, y la jerarquicé por encima del resto. No está bien decirlo, pero lo de Fernando Ortiz no me era útil para el trabajo como tal estructural, ¿no? Sí, estructural. Realmente no era un trabajo estructural. No, definitivamente no. Era un trabajo historicista, pero tenía otra, digamos, arista que se podía trabajar. En Cuba siempre hubo una tradición de filosofía. No sé hasta qué punto en Cuba puede haber existido una escuela de filosofía, pero sí habían profesores de filosofía, y por allá por los años 40 se creó una revista de filosofía en La Habana, creo que en la Universidad de La Habana. ¿Conoce algo de eso? ¿Me puede decir algo? No tengo muchos datos sobre eso. Lo que sí recuerdo era el trabajo de Enrique José Barona, que fue uno de los pocos que se abrió al positivismo y a la introducción del pensamiento científico en Cuba. Pero que yo creo que por una razón de que Cuba no es un gran país industrializado, el pensamiento lógico o el pensamiento científico no alcanza el horizonte que quizás pretendería, ¿no? Y yo creo que por eso me parece que han profundizado y se ha desarrollado más el campo de las ciencias sociales, básicamente de la filosofía, de la sociología, de la psicología. No hay duda de que el positivismo tuvo un peso muy importante en los estudios de la historiografía y de las otras ciencias en Cuba. Se puede decir incluso, se ha dicho, de que la corriente fundamental del pensamiento cubano es positivista. Ya mucha gente lo ha estudiado, incluso hay muchos resultados en torno a eso. Pero también hay algunas aristas, hay algunos movimientos subculturales que han tendido a un marxismo, digamos, un poco más no ortodoxo, que han dado algunos resultados, pero que no son visibles todavía, no son visibles como tendencia propiamente dicha en Cuba. Yo creo que seguimos
en los raíles del positivismo, de la tendencia del positivismo, de contar, narrar, de verificar los hechos, y un poco nos hemos alejado de una base teórica, digamos, fundamental, de la cual tú has hecho una exposición extraordinaria. Te felicito, mi hermano, y gracias por esa intervención, ese gran bagaje que tienes sobre la filosofía en general, la filosofía continental, la filosofía analítica. Yo, como un ser más o menos heideggeriano, que realmente no lo sé, y siempre estoy viendo de que el ser está en un lugar, en una posición, y de ahí, bueno, se distribuye todo su sentido de la vida, su espacio donde vive y eso. Así, pero creo que Rorty había leído finalmente a Heidegger y había llegado a cierta, digamos, relación en torno a eso, y creo que eso fue lo que le provocó ese gran dilema con los colegas norteamericanos acá en Estados Unidos. Una vez más te felicito y estamos en contacto, y vamos a seguir hablando de estos temas y de algunas aristas que me interesan que tú hables acerca ya de las tendencias fundamentales de la filosofía, sobre todo del estructuralismo. Me interesa mucho el estructuralismo porque Cuba es un país netamente mitológico. Hay muchas leyendas, muchos mitos, y yo recuerdo que en una época hubo un investigador venezolano que fue en los años 80 a presentar un trabajo en el Festival del Caribe, y trajo un estudio estructuralista de sus mitos al festival, y aquello era un rompecabezas para explicarlo. Era un rompecabezas muy interesante, cosa que no pude entender en ese momento bien, pero ahora tengo una cierta idea de cómo era aquello, cuál era su enfoque, qué es lo que realmente él buscaba, esa unidad de las estructuras, ¿no?, que se constituyen, se forman, y nada. Vamos a seguir hablando, porque realmente es de mi interés hablar sobre esto. Bueno, y gracias a ti por haberme invitado a tu proyecto, y seguiremos ahí. Cuenta con